Bueno, identifícate, José. Me llamo José Francisco Muñoz Molina, soy antropólogo forense del equipo del Barranco de Biznar y nada, llevo trabajando con ellos desde el 2024, así que ya vamos por la segunda campaña aquí y aquí estamos. ¿Y cómo llegaste a la conclusión de que la antropología era lo tuyo? Pues fue un poco de casualidad, porque yo quería estudiar microbiología después de mi carrera, yo estudié biología y quería dedicarme a la microbiología, pero por azar del destino se plantó en mi camino el que apareció la antropología antes que la microbiología, porque me cogieron en antropología y no en microbiología, y dije, pues bueno, pues vamos a probar. Un año, pues probamos, y desde que entré al máster, pues enamorado de la antropología física y forense, y sobre todo de la patología. ¿Todos los seres vivientes tienen ADN? Bueno, sí, todo lo que consideramos seres vivientes, sí. O sea, ¿qué consideramos seres vivientes? Pues de bacterias para arriba. Todo eso, plantas incluidas, tienen su propio ADN, su material genético, y es lo que se puede llegar a estudiar. Partiendo de bacterias para abajo, lo que encontramos como virus, ya los virus, muchos de ellos pueden tener ADN, pero por norma general tienen otro material genético que es el ARN, que es otro tipo de material genético que utilizan ellos. ¿Hasta cuánto permanece el ADN en el tiempo de estos seres vivientes? Pues puede permanecer durante millones de años, como es el caso de lo que sabemos, que hay restos de prehistoria que se están estudiando y que todavía contienen cierto tipo de material genético que se puede estudiar, o puede que no duren ni una semana, por ejemplo. Depende un poco de las condiciones a las que estén sometidos los restos o lo que nos vayamos a encontrar. En el caso de las plantas, por ejemplo, es más difícil conservar el material genético porque se descomponen mucho más rápido y no tienen una estructura que los pueda albergar, sino que lo que van a hacer es perderlo completamente y se va a desintegrar. ¿Qué condiciones se requieren para mantener ese ADN? Pues un poco el hecho de que no sean suelos muy ácidos, de que no se movilicen demasiado los restos, quizás también el hecho de que no sea una zona de paso de agua, de paso de animales, por ejemplo, muy frecuente. ¿Por qué? Pues porque el barrido del agua, por ejemplo, puede terminar removiendo todo ese ADN, extrayéndolo y demás. Las raíces también pueden perjudicar en la aparición del mismo, en la conservación. Hay una inmensidad de factores que pueden afectar y que por suerte en el barranco, aunque es un lugar muy propicio para ello, no se está dando. Porque hasta el momento solo uno de los individuos no tiene ningún tipo de ADN dentro porque ha sido totalmente lavado. Entonces no hemos obtenido solo ADN de uno de 131. Entonces es una cosa bastante considerablemente importante. Una pregunta así más general, ¿qué nos separa de los neandertales? Aparte de un montón de rasgos evolutivos, pues también el material genético ha ido mutando, por decirlo de alguna manera, se ha ido transformando, cambiando y haciendo adaptaciones al medio. Probablemente estas modificaciones hacen que se adapten mejor a ciertos climas, que tengamos mayor capacidad de reacción ante ciertos virus, bacterias y otros microorganismos que nos pueden afectar. Incluso el hecho de que podamos quizás andar de una forma mucho más concreta, más erguida, o la musculatura se desarrolle de una forma o de otra. Eso puede también llegar a tener influencia mediante la genética. El fuego tuvo una importancia vital, ¿no? Totalmente. A raíz de que se comiera carne, el cerebro... Totalmente. El hecho de poder consumir proteínas y no en el estado de, por ejemplo, carne cruda como tal, sino que ya está cocinada y no es perjudicial para nosotros, el poder asimilar ese tipo de proteínas fomenta el desarrollo de la capacidad neuronal e incluso de que se pueda permitir ciertas adaptaciones al medio. ¿Qué diferencia hay entre un antropólogo y antropólogo forense? ¿Son lo mismo? ¿Hay distintas? Depende un poco, porque normalmente, por simplificarlo, siempre decimos antropólogo. A ver, antropólogo implica el estudio del hombre como tal. No tienes por qué ser forense como tal. O sea, nosotros sí que tenemos la especialización de antropología física y forense,
Pero hay gente que, por ejemplo, existe la antropología biológica como tal, que es parte de lo nuestro, la antropología social. Hay diferencias sobre lo que tú quieres estudiar dentro de la antropología. Depende un poco si te quieres dedicar al estudio de los individuos, sus enfermedades, las lesiones, los restos óseos, o si quieres estudiarlo más a nivel cultural, que es la diferencia que hay. ¿Un genetista también es antropólogo? No. Los genetistas mayormente, no tiene por qué serlo, a ver, puede haberlos, que conozco varios que sí que son antropólogos, entonces no tienen por qué ser antropólogos. Normalmente nos vamos a encontrar en genetistas, serán biólogos, médicos, profesionales dedicados a la ciencia, pero no tienen por qué ser antropólogos, aunque haya algunos, pero mayoritariamente no lo van a ser. Hablamos ahora del trabajo actual aquí en el molino de Viña. Explica el proceso una vez que os entregan los restos los arqueólogos. Vale. Los restos, una vez llegan al laboratorio, lo primero que hacemos es someterlos a un proceso de limpieza. Le quitamos la mayor cantidad de tierra en seco para intentar alterar lo mínimo el hueso, y una vez vemos cómo de estable o cómo de entero está ese hueso, lo sometemos a un segundo proceso de limpieza, que es el que hacemos con agua. Mediante un frote suave con cepillos de dientes a la superficie del hueso, lo que intentamos es quitar toda la capa de suciedad de tierra y de barro que puede quedar adherida. Quitamos raíces, tierra, todo lo que pueda quedar albergado ahí, se lo intentamos quitar, siempre desde fuera. A no ser que tengamos, por ejemplo, cráneos fragmentados y demás, que quitamos el interior, las raíces y cosas que puedan quedar albergadas. Incluso alguna vez algún animal que también puede salir de ahí dentro, alguna araña, alguna cosita, también las quitamos porque no tiene por qué estar ahí. Y tras eso lo que hacemos es dejarlos que se sequen, al menos un día o dos, depende del tiempo y del clima un poco. Y una vez están secos, lo que hacemos es ponerlos sobre las mesas, montados en posición anatómica, tumbados boca arriba con las palmas hacia arriba, las palmas de las manos hacia arriba. Y lo que hacemos es comenzar el estudio de los restos. Empezamos por la determinación del sexo y la estimación de la edad, e intentamos estimar la altura también, y luego miramos pues, lo que viene siendo el estudio biológico completo, lesiones, ya sea por arma de fuego o enfermedades que tuviesen vida al individuo, la musculatura que tenga más marcada o haya desarrollado durante la vida, que deja modificaciones en el hueso, incluso la patología dental, porque nos permite ver cosas que pueden llegar a individualizar los restos y vincularlos a otra persona. Y finalmente, pues lo que nos tiene aquí, digamos, o nos llama más la atención y tiene como mucha más importancia, en este caso, es confirmar esas evidencias de lesiones que se dieron por disparos, ya sea golpes o lo que haya pasado a esa persona. Intentamos diferenciar entre las lesiones por arma de fuego y las lesiones contundentes, que son aquellas con digámoslo por algún modo, con objetos mucho más pesados, y no principalmente encontramos aquellas que están producidas por cortes, porque normalmente los cortes siempre se aplican a tejidos blandos. El problema es que muchas veces no vamos a encontrar este tipo de lesiones porque dan en tejidos blandos. Si dan en tejidos blandos, nosotros no vemos nada, solo podemos observar aquellas marcas que quedan en hueso. Vosotros rellenáis una ficha a la hora de individualizáis cada persona y vais rellenando una ficha. Yo te voy a ir diciendo lo que aparece en esa ficha y tú me vas respondiendo lo que corresponda. Sexo, y te pregunto, ¿con certeza? Sí, el sexo lo determinamos con certeza porque hay una variabilidad morfológica entre hombres y mujeres, por decirlo, y hablamos de sexo biológico, es decir, sí, el sexo genético que nace es XX, XY, hay una diferencia entre cómo se forman esos huesos. Los huesos de los hombres tienden a ser mucho más robustos que los de las mujeres, aunque hay casos excepcionales en los que las de las mujeres son mucho más robustos. Pero sí que la forma de los coxales, la forma de los cráneos, los sacros, las calcificaciones incluso de las costillas por la edad, marcan diferencias entre el sexo masculino y el sexo femenino. ¿Edad? ¿Grado de precisión? Depende del método aplicado.
aplicamos una serie de métodos, hay muchos métodos para estimar la edad. Nosotros aplicamos en conjunto, o intentamos aplicarlos, 3 de ellos, para dar la mayor tasa de aproximación. ¿Es veraz? Entre comillas. Yo leyendo los anexos se ve que hay una diferencia, hay una diferencia de hasta 10 años, de 35 a 45. Claro. ¿Eso no se puede afinar más? No podemos afinarlo, se podría, quiero decir. Hay métodos que te permiten afinar mucho más la edad. Problema, no podemos aplicarlos. ¿Por qué? Porque principalmente el método que permite afinar la edad, sobre todo creo que es el de los extremos externales de las costillas, que permite dar rangos hasta de 5 años, el problema que hay es que no solemos encontrar los extremos externales de las costillas. Es una parte tan blandita y tan susceptible al deterioro que normalmente está fragmentada. Entonces, no podemos ajustarlo tanto. Y aún así, aunque lo tengamos, como aplicamos una serie de métodos en conjunto, a lo mejor por las costillas parece que tiene entre 40 y 45, pero la sínfisis púbica te está diciendo que tiene de 50 para adelante. No es lo mismo el grado de degeneración de una articulación en comparación con la otra. Por lo tanto, como siempre nos basamos digamos, en el desgaste que se produce en ciertas articulaciones por la edad, que es lo más viable hasta el día de hoy, pues siempre tenemos que dar como una horquilla más amplia para intentar para recoger la mayor cantidad de personas dentro de ese rango sin que se nos escape quizás la persona que sí es. Porque, por ejemplo, el caso más famoso que tenemos ahora mismo es el del muchacho de 11 a 14 años. En individuos tan jóvenes es mucho más fácil afinarlos, porque la fusión de los huesos está incompleta. Por lo tanto, la fusión de los huesos se sabe cuándo se da. Se da entre edades muy concretas. Hay, por ejemplo, el sacro, que es lo principal, que a nosotros nos lo indicó, se suele fusionar a los 12 años. Entonces nosotros lo teníamos totalmente fragmentado. ¿Y estaba fusionado? No. Ah, porque estaba fragmentado. Estaba totalmente separado. No fragmentado como tal, sino separado. Todas las piezas estaban separadas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que la tercera y la cuarta sacra fusionan alrededor de los 12 años. ¿Qué pasa? Que tenemos que tener en cuenta muchos factores. Tenemos que tener en cuenta que puede ser un individuo más joven de lo que parece o más mayor de lo que está pareciendo, problemas de alimentación, problemas en el desarrollo, y claro, teniendo en cuenta la época que era, los problemas de alimentación que conllevan problemas en el desarrollo están a la orden del día. Por lo tanto, ¿qué hicimos? Bajar la edad 1 año, ponerla en 11 y subirla 2 años por el posible deterioro que se pudiese haber producido por la alimentación. Entonces lo pusimos entre 11 y 14 y creo que fue lo más acertado, porque cuantas más vueltas se le da, sí que es joven, pero está muy metido en la adolescencia el individuo. La estatura, ¿cuántos centímetros por arriba o por abajo? Depende del... Desde que los medí aquí a su altura real. Claro, depende del hueso utilizado. O sea, normalmente utilizamos los fémures. Se pueden utilizar los fémures, los húmeros y las tibias. El conjunto de fémur-tibia es un método que nosotros no estamos aplicando porque nos da una variabilidad mucho más grande, por lo tanto lo hemos dejado como de utilizar. Los húmeros dan un error mucho más amplio, suelen dar hasta 8 centímetros de error, mientras que los fémures, que es el más preciso a día de hoy, dan hasta 6,90 o algo así aproximadamente. O sea, ¿no se mide el esqueleto entero? No, se mide solo un hueso y a partir de él se saca la estatura. En función de la medida en milímetros, tenemos unas tablas que están organizadas y a partir de ellas podemos relacionar la medida. ¿Qué son los indicadores hereditarios? Háblanos un poco de ellos, porque hay palabrejas que, huesos sesamoideos, etcétera, etcétera. Háblanos un poco de esos indicadores hereditarios. Vale, lo primero de todo, estos marcadores hereditarios que decimos, o epigenéticos, son rasgos más bien poblacionales, en su mayoría. Son cosas que se van heredando de padres a hijos, obviamente, pero que nos las vamos a encontrar mucho más frecuentemente en poblaciones muy determinadas. ¿Por qué se estudian estos? Porque es importante para reducir el grupo poblacional al que te estás refiriendo. No es lo mismo tener una saca completa, en este caso, en una fosa, de, por ejemplo, el Padul, que tener a lo mejor de Alfacar. Son dos sitios totalmente diferentes,
están alejados. No mucho, pero están lo suficientemente alejados como para que igual no hubiese ese tránsito genético. Por lo tanto, sí que nos permitiría ver la variabilidad en esos caracteres. Estos caracteres, por ejemplo, los huesos sesamoideos, son huesos accesorios que pueden aparecer en manos y pies, que no tienen ningún tipo de relevancia, aparecen y ya está, no tienen nada, pero que aparezcan pueden vincularse entre padres e hijos o a un pequeño grupo poblacional muy determinado. Hay otra que es muy frecuente que nos estamos encontrando, que es la doble carilla de astragalocalcánea o algo así pone, o del calcáneo que ponemos otros, y es una carilla articular que por norma general es única. Es una carilla en la que articula la tibia y el peroné, y el calcáneo y el astrágalo van juntos ahí. ¿Qué pasa? Que cuando esta se divide en dos, es un rasgo que se transmite entre poblaciones y que va a ser más frecuente en un lugar que en otro. ¿Por qué se da? Una adaptación al medio, supongo. No suelen tener mucha explicación la mayoría de estos rasgos. Indicadores de actividad cotidiana. Por ejemplo, tabaquismo, si no hay pulmones, ¿cómo sabéis que ese hombre fumaba? Claro. Hiperplatimetría, activación del sóleo, son palabras que... Hay que diferenciar un poco. Las marcas de tabaquismo, aunque sí que entran dentro de un marcador de vida cotidiana como tal, las solemos vincular a patología dental. ¿Por qué? Porque en los dientes se conservan las manchas del esmalte. Normalmente vamos a conservar los dientes. Pocos individuos hay que o no tengan o los hayan perdido completamente. Incluso en las prótesis dentales se quedan las manchas del tabaquismo. Por eso podemos ver esa actividad diaria y podemos vincularlas a personas. Y luego, por ejemplo, lo que decimos de la hiperplatimeria, el marcador del sóleo y demás, son marcadores musculares. Toda la musculatura va unida al hueso mediante ligamentos y tendones. ¿Qué pasa? Cuando estos ligamentos y estos tendones se estiran por encima de la capacidad que tienen, lo que hacen es generar una pequeña modificación en el hueso. Entonces, así vemos cómo de cotidiano es el movimiento que están haciendo o la repetición que tienen de este. Por ejemplo, también tenemos, en este caso, si no recuerdo mal, hay uno que es el gastrocnemio, o más fácil todavía, que es otro, el popliteo. El popliteo, por ejemplo, se genera por acuclillarse o por ponerse de rodillas. Son cosas que al tener actividades muy repetidas te pueden indicar la actividad. El caso de, por ejemplo, en los brazos, creo que se llama el músculo redondo o algo así, se utiliza para escribir. Entonces, el hiperdesarrollo de podemos intentar vincularlo a personas que se dedican a la escritura. ¿Qué pasa? Que no es lo más exacto del mundo. ¿Por qué? ¿O a la contabilidad? Claro, porque no es lo más exacto, porque que tú tengas muy desarrollada una musculatura no quiere decir que la ejercites continuamente. Genéticamente también estamos predispuestos a desarrollar más o menos la musculatura. Entonces, hay un poco de conflicto ahí. Pero sí que es verdad que nos permite quizás vincular una musculatura muy fuerte en el tren superior a personas que cargan peso muy a menudo o que se dedican a la construcción, y personas que tienen más desarrollada el tren inferior a personas que igual están más dedicadas al campo porque tienen que andar mucho, tienen que dar muchos paseos y demás. Patología, rasgos degenerativos, patología tumoral, periodo de estrés en el nacimiento. Un poco de... Vale, en cuanto a la patología osteoarticular, básicamente lo que estudiamos es la artrosis. Claro, en este caso, individuos mayores la van a tener muy marcada, individuos jóvenes la van a tener menos marcada. ¿Qué pasa? Que esto también indica una actividad repetitiva. ¿Por qué? Porque cuanto más repites cierta actividad, más desgastas, digamos, la zona de unión de los huesos, que sabemos que son cartílagos. Entonces, cuanto más se desgasta ese cartílago, antes desaparece. Y si desaparece, lo que producimos es fricción hueso a hueso. Por lo tanto, se remodela el hueso y genera eso que conocemos como artrosis. En el caso de los periodos de estrés, en la infancia, los comprobamos mediante los dientes también. A partir de las bandas de hipoplasia que tienen, que son pequeñas banditas que se van formando, es muy complicado de verlas a veces. Hay otras que están muy marcadas y se ven maravillosas. Son pequeñas banditas de un color un poquito más oscuro que el esmalte, tirando a marroncito, que se forman y normalmente se forman por deficiencias nutricionales. Cuando hay un pequeño periodo en el que esa persona
mientras está desarrollando ese esmalte o ese diente, no se está alimentando correctamente, se genera una banda de un esmalte un poco más oscuro. Por eso, en individuos adultos que tienen la dentición definitiva, sabemos que a partir de las medidas de estos podemos indicar aproximadamente dónde estaba la edad en la que sufrieron ese pequeño estrés. ¿Utilizáis microscopios? No. ¿No es preciso? No utilizamos microscopios porque en realidad no es necesario. No tenemos nada a nivel microscópico, utilizamos más bien lo que es el macroscópico, lo que vemos del hueso, que es lo que nos interesa a nosotros. En el caso del microscopio tenemos pues estudios aparte, como es el de parasitología que tenemos con la Universidad de Granada, con nuestro compañero Ramón, que se dedica a estudiar los parásitos intestinales para comprobar pues, la calidad de vida de estas personas e intentar vincularlas si pudieron estar en prisión o pasar un tiempo alimentándose de una manera que no deberían. Signos de violencia, ¿cómo lo identificáis? Y ahora te digo 3 palabras muy concretas: premortem, perimortem y postmortem. Vale. Conocemos los 3 tipos de lesiones: las antemortem, las postmortem y las perimortem. Vale. Las antemortem son las que se producen en vida, que ya las marcamos nosotros, lo que es en la parte de patología. ¿Por qué? Porque son lesiones que durante la vida del individuo lo han limitado y nos permiten a nosotros conocer, pues a lo mejor si tuvo una fractura del brazo, vincularlo a alguien que sabemos que hay registros de ello. En el caso de las postmortem y las perimortem es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque son lesiones que se producen con el hueso o fresco, digamos que está en el momento, o seco ya. Tienden a ser confundidas porque son difíciles de diferenciar la una de la otra. Pero bueno, después de mucho empeño y de ponerte mucho y ver muchas, el color de la lesión perimortem varía con el de la postmortem, varía mucho, los bordes también varían, se pueden montar, por decirlo de alguna manera, cuando nosotros las reconstruimos, se reconstruyen mucho más fácil las perimortem que las postmortem, siempre, porque las postmortem siempre se deben a pesos que tienen encima, como piedras, al hecho de que haya raíces que los atraviesan y los puedan fragmentar, mientras que las perimortem suelen ser lesiones que dejan como, en su mayoría, bastantes pedazos sueltos. Dejan una zona mucho más sensible y permiten el hecho de que a lo mejor la presión de una piedra pueda partirla en mucho más pedazos. Entonces, las perimortem son las que a nosotros nos interesan, que son las que marcamos como lesiones de violencia. En este caso, orificios de entrada y de salida por impacto de bala, incluso los proyectiles alojados, que los podemos llegar a encontrar. Encontramos una entrada pero no encontramos su salida. Lesiones contusas, que vemos un hueso roto por algún lado, pero lo vemos, el borde que tiene y el color es un poquito más tirando al color del hueso que al blanco, porque cuando parten después se vuelven blanquecinas ya en hueso seco. Entonces, en hueso fresco, por decirlo de alguna manera, la lesión tiene el mismo color del hueso al natural. ¿Todos los casos de asesinados han sido con tiro en la cabeza o ha habido fusilamiento? ¿Cómo distinguir aquí en Barranco de Biznar concretamente? Hasta donde yo tengo conocimiento, todo lo que ha habido aquí en el Barranco de Biznar han sido ejecutados. No hay indicios de fusilamiento. ¿Por qué? Porque cuando tú ejecutas a una persona, siempre suele tener un tiro y suelen ir a la cabeza, porque es lo más rápido, lo más fácil. Entonces te lo quitas cuanto antes del medio. Sin embargo, en el caso de los fusilamientos, solemos ver lesiones que quedan distribuidas a lo largo de todo el esqueleto. No solo las vemos localizadas en un sitio, y son normalmente disparos. Por lo tanto, algo que caracteriza de momento, o al menos lo que yo he podido estudiar, al Barranco de Biznar, es que se tratan más de ejecuciones que de fusilamientos, porque las lesiones de disparos quedan mucho más concentradas en la zona de los cráneos que en el resto del esqueleto. O sea, que fuimos precursores antes que los nazis. Pues probablemente. No tiene toda la pinta, porque la ejecución que se ve sometida aquí es bastante similar a la que ellos llevan a cabo. La analítica que utilizáis
la petrosa, el molar, el fémur. ¿Por qué así en esta sucesión de...? Vale, primero porque desde el laboratorio nos lo piden así, pero esto tiene su porqué. En el hueso petroso es el que se encuentra en el cráneo, el que forma parte del oído. Digamos que es un hueso que está muy bien protegido por toda la bóveda craneal, por lo tanto siempre va a tender a estar conservado. Tiende, no es que siempre esté, lo estará en mayor porcentaje que en otros huesos. Entonces, en este hueso es tan grande y tan compacto, por decirlo de alguna manera, que la cantidad de ADN que se extrae de él es mucho más que del resto de los huesos, ¿vale? Entonces, por eso con prioridad se toma este. Háblame del resto. Vale, entonces, en el caso de los dientes, no es que se utilicen solo molares, se puede utilizar cualquier pieza dental. Lo que pasa es que necesitamos 2 gramos de pieza dental. Claro, utilizamos preferentemente los molares porque en menor cantidad de diente obtenemos antes el peso. Estos también conservan una gran cantidad de ADN, de material genético debajo del esmalte, en la pulpa. Por lo tanto, es uno de los más viables para utilizar también. ¿Qué pasa? Que estamos en una época en la que las caries, los desgastes, las fracturas, es muy frecuente. E incluso tener muchas pérdidas dentales y no tener apenas dientes. Por lo tanto, a veces no es lo más idóneo coger esos dientes. Y si tienen fracturas, desgastes muy avanzados e incluso caries, sabemos que el ADN puede llegar a estar contaminado, por lo tanto se prescinde de ellos. Eso nos lo marcan desde el laboratorio, como ya digo. Y finalmente lo que hacemos es huesos largos que nosotros cortamos el fémur. ¿Por qué? Porque es el hueso más largo, suele estar mejor conservado, es mucho más robusto que el resto del esqueleto y suele conservar muchísimo mejor el material genético que el resto del esqueleto. Aunque hay casos en los que se han tenido que mandar dedos de manos, dedos de pies, no aquí concretamente, porque me consta, pero en otras intervenciones sí que se han tenido que mandar otro tipo de huesos porque los fémures no estaban para cortarlos, tampoco ni para mandarlos. ¿Has visto el de televisión de José Antonio Lorente sobre Cristóbal Colón? No. ¿No lo has visto? No, porque lo viví demasiado dentro lo que pasó ahí. Entonces, claro, yo estaba en la universidad todavía en ese momento y sí que estuve presente cuando se estudiaron los restos. ¿Es posible? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció determinante, la determinación al final? A ver, sé el resultado y sé todo lo que pasó, porque eso sí que lo he visto. Bueno, lo he visto, me lo comentaron desde mis compañeros. Entonces, a ver, me parece un avance bastante importante en el sentido de que si se tenían dudas sobre el origen, dónde se podía llegar a encontrar y demás, pues ya lo tenemos quizás un pelín más claro, pero claro. Ahora mi pregunta, ¿cómo se puede obtener el ADN de una hueso de hace 500 años? Parece ser que fue el hermano de Cristóbal Colón de donde se estuvieron, y aquí cuesta tantísimo trabajo. En realidad no es que aquí esté costando mucho, o sea, se obtiene lo mismo que los de aquí. Lo que pasa que eso no es una cosa que se hiciese, como digo, que el programa ha salido ahora, pero es que ese estudio se hizo como hace 4 o 5 años. Entre que se ha barajado, se ha seguido mirando más cosas y demás, esos huesos, hasta donde yo tengo entendido, se tomaron las muestras de ADN hace 4 años aproximadamente. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que también hablamos del periodo de pandemia y demás que hubo entre medias. Entonces eso frenó mucho más el hecho de que se pudiese avanzar tanto. Y ha retrasado la aparición del programa, que yo creo que es lo que ha marcado un poco el hecho de que la gente se cuestione un poco también la genética al nivel de la identificación. Pero es que eso no está siendo la realidad. La realidad está siendo lo que estamos viviendo en Biznar. Con una periodicidad de aproximadamente 1 año y medio, 2, estamos obteniendo resultados ya de identificaciones. Llevamos 5 campañas con esta, pero es que realmente hasta la segunda o tercera campaña, hasta el 2023 creo que no se enviaron los primeros restos. Las primeras muestras de ADN, por lo tanto. ¿Qué opinas de los laboratorios privados? No estoy en contra, pero tampoco no facilitan las cosas. Creo que también el hecho de que se estén dando noticias como las que se están dando últimamente en el ámbito
de la genética, no están ayudando a nadie. Ya no solo a nosotros como investigadores o como trabajadores, o a los familiares como víctimas de todo esto, que al final son víctimas, porque al final te agarras a un clavo ardiendo. Creo que habría que tener un poquito más de confianza en nuestro sistema público, porque para algo lo tenemos, y dejar de confiar tanto en la rumorología y en todas las cosas estas que aparecen de me han dicho que no en la Universidad de Granada y resulta que en un laboratorio privado me han dicho que sí. Pues igual es que si has pagado 3.000 euros para que te comprueben la muestra... ¿Puede haber falsos positivos? No digo que haya falsos positivos, porque supongo que serán profesionales al 100% también, pero es que me resulta complicado que una muestra en un laboratorio dé negativo y en otra de positivo. ¿Qué ha pasado ahí? Entonces, creo que debería de centralizarse todo un poquito más, de ponerse todo un poquito más accesible para todos, porque realmente en Andalucía tenemos un privilegio enorme, que es que las muestras no te cobran nada. Tanto las de familiares como las de los restos óseos se hacen de forma totalmente gratuita, debido a subvenciones. Entonces creo que habría que confiar mucho más en todos los profesionales que tenemos, porque en el laboratorio de Granada tenemos un equipo de profesionales increíble que tiene una sección y un área solo y exclusivamente dedicado a la memoria histórica, y que ya habéis visto los familiares y demás. Joder, yo creo que merece la pena, que entiendo que es muy frustrante, que siempre se dice lo mismo, paciencia, 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 que sí, que la paciencia, ya se llevan 80 y tantos años con la paciencia, pero es que desde la investigación y lo demás, con los recursos que se destinan a investigación en este país, mucho me parece lo que se está haciendo ya, porque la investigación es lo que más se está sufriendo a lo largo de toda la historia de este país. Se dedica poco dinero en los presupuestos, cuanto más se intenta privatizar, pues para una cosa que tenemos pública y que todavía funciona, hay que confiar en ello y al 100%. Y es que es verdad que la Universidad de Granada es pionera en lo que está haciendo, es una de las más potentes y de las más importantes a día de hoy, tanto nacional como internacionalmente, y creo que merece la confianza de todo el mundo ahora mismo. Entonces, prefiero confiar antes en la Universidad de Granada que en cualquier laboratorio privado. ¿Me permite una pregunta personal? Dime. ¿Enterramiento o cremación? Yo, para mí personalmente, la cremación. Y tampoco es efectiva al 100%, porque puede haber piezas dentales que se queden. Pero yo prefiero la cremación. Bueno, hemos terminado. Muchísimas gracias. A ti. Ha sido muy didáctica y espero que cuando lo vean la familia, pues comprendan el trabajo que estoy haciendo y saquen conclusiones. Eso espero. Muchas gracias. A ti, muchas gracias.